La síntesis de proteínas es el proceso mediante el cual una célula fabrica polipéptidos a partir de la información genética contenida en el ADN y consta de dos etapas principales. En la transcripción, dentro del núcleo, con la ARN polimerasa, la información de un gen se copia a una molécula de ARN mensajero. La segunda etapa es la de la traducción que ocurre en el citoplasma. Los ribosomas leen la secuencia del ARN mensajero y, con ayuda del ARN de transferencia, incorporan aminoácidos uno por uno para formar una cadena polipeptídica. La secuencia se ensambla siguiendo el código genético, donde cada triplete CO2N especifica un aminoácido. En etapas tempranas de la biosíntesis de proteínas se toma una importante decisión en cuanto a la distribución. Cuando se sintetizan proteínas específicas en polirribosomas libres o en polirribosomas unidos a membrana, los ribosomas son idénticos. Sin embargo, si una cadena polipeptídica en crecimiento fija a polirribosomas, carece de un péptido señal N-terminal. No interactuarán con la membrana del retículo endoplásmico y los polirribosomas se describen como citosólicos. Por otro lado, una cadena polipeptídica en crecimiento que contiene un péptido señal N-terminal interactuará con la membrana del retículo endoplasmático y los polirribosomas, a los cuales está fija, se describen como unidos a membrana. Esto da lugar a dos ramas de distribución, llamadas la rama citosólica y la rama del retículo endoplasmático rugoso. Las proteínas sintetizadas por polirribosomas citosólicos se dirigen hacia las mitocondrias, el núcleo y los peroxisomas por medio de señales específicas, o permanecen en el citosol si carecen de una señal. Las proteínas que se sintetizan y clasifican en la rama del retículo endoplasmático rugoso incluyen muchas destinadas para diversas membranas, como del retículo endoplasmático o del aparato de Golgi. El aparato de Golgi tiene dos funciones importantes en la síntesis de proteína. En primer lugar, participa en el procesamiento de las cadenas de oligosacárido de la membrana y otras glucoproteínas, y contiene también enzimas involucradas en la O-glucosylation. En segundo lugar, participa mediante la red Trans-Golgi en la distribución de diversas proteínas hacia sus destinos intracelulares apropiados. Las mitocondrias contienen muchas proteínas. 13 polipeptidus en su mayo R, parte componentes de membrana de la cadena de transporte de electrón. Son codificados por el genoma mitocondrial y se sintetizan en este organelo usando su propio sistema de síntesis de proteínas. Sin embargo, son codificados por genes nucleares. Se sintetizan fuera de las mitocondrias en polirribosomas citosólicos y son importados por translocación, que ocurre de modo posttraduccional después que las proteínas de matriz se liberan desde los polirribosomas citosólicos. Las interacciones con varias proteínas citosólicas que actúan como chaperones, que participan en la translocación, clasificación plegado, montaje y degradación de proteínas, y como factores de dirección, suceden antes de la translocación. Dos complejos de translocación están situados en las membranas mitocondriales externa e interna, denominados TOM, translocasa de la membrana externa, y TIM, translocasa de la membrana interna. Las proteínas deben hallarse en el estado desdoblado para pasar por los complejos, y esto se hace posible por medio de ATP. El peroxisoma es un organelo importante involucrado en aspectos del metabolismo de muchas moléculas, entre ellas ácidos grasos y otros lípidos. El peroxisoma está delimitado por una sola membrana y contiene más de 50 enzimas. La catalasa y la urato oxidasa son enzimas marcadoras para este organelo. Sus proteínas se sintetizan en polirribosomas citosólicos y se pliegan antes de la importación. Como, y se había mencionado, los chaperones son proteínas que estabilizan intermediarios no plegados o plegados de manera parcial, lo que les otorga tiempo para plegarse de manera apropiada y evitan interacciones inapropiadas. Ello combate la formación de estructuras no funcionales. Casi todos los chaperones muestran actividad de ATP-ASA y se unen a ADP y ATPaseo. Esta actividad tiene importancia para su efecto sobre el plegado de proteínas. Las chaperoninas son la segunda clase importante de chaperones. Forman estructuras tipo barril complejas en las cuales una proteína no plegada es secuestrada lejos de otras proteínas, lo que les da tiempo y condiciones idóneas en las cuales plegarse de manera apropiada. Las proteínas con plegamiento erróneo ocurren en muchas enfermedades genéticas. Las proteínas que se pliegan de modo erróneo en el retículo endoplasmático pasan a un proceso de IRAD y son transportadas de manera selectiva, de regreso a través del retículo por retrotranslocación o dislocación,
para que se introduzcan en proteasomas presentes en el citosol y pasen a proceso de ubiquitinación dependiente de ATP. La ubiquitina es una proteína pequeña 70 y 6 aminoácidos muy conservada, que desempeña una función clave en el marcado de diversas proteínas para degradación en proteasoma subsiguiente y comprende 3 enzimas: una enzima activadora, una enzima conjugadora y una ligasa. Las proteínas blanco poliubiquitinadas entran en los proteasomas, localizados en el citosol. El proteasoma es una estructura cilíndrica relativamente grande, compuesta por alrededor de 50 subunidades. El proteasoma tiene un centro hueco y una o dos cubiertas que desempeñan una función reguladora. Las proteínas que se sintetizan en polirribosomas unidos a membrana y destinadas al aparato de Golgi o a la membrana PL, ASMT, y se alcanzan estos sitios dentro de vesículas de transporte. Las vesículas involucradas en el transporte anterógrado COP-II desde el RET y CUL o endoplasmático hacia el aparato de Golgi, y en el transporte retrógrado COP-I desde el aparato de Golgi hacia el retículo endoplasmático, están libres de clatrina, así como las vesículas de transporte y secretoras que portan carga desde el aparato de Golgi hacia la membrana plasmática. La síntesis de proteínas y su distribución intracelular constituyen un proceso altamente regulado que garantiza que cada proteína se produzca, pliegue y dirija correctamente hacia su destino. Desde la transcripción y traducción hasta la separación entre ribosomas libres y unidos a membrana. La célula utiliza señales específicas, complejos de translocación y sistemas de transporte vesicular para asegurar la correcta localización en organelos, como el retículo endoplásmico, aparato de Golgi, mitocondrias y peroxisoma. Además, chaperonas y chaperoninas mantienen la calidad estructural de las proteínas, mientras que el sistema ubiquitina, proteosoma, elimina aquellas mal plegadas. En conjunto, estos mecanismos permiten conservar la organización celular y garantizar funciones esenciales para la vida.